Bueno, gracias muchachos, Dios les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Estar en la casa del Señor y poder celebrar el nombre del Señor. Gracias al Señor. Creo que los niños van a salir a su clase, ¿verdad? Los niños entonces van a salir a su tiempo de clases. Los jóvenes se quedan acá porque, bueno, estamos en una serie de temas. Queremos que los muchachos estén, y si hay preguntas, recuérdense que estamos como rompiendo el protocolo, ¿verdad?, que se tiene normalmente en nuestras iglesias. Si tiene preguntas, usted levante la mano y se viene aquí al micrófono que está aquí al frente. Usted dice, hermano, aclárenos esto, o usted diga, bueno, hermano, pero ¿qué pasa con tal versículo, lo que dice, verdad? Y eso usted puede hacer las preguntas. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es examinar cada texto, y en algún momento vamos a meternos al libro de Hebreos, porque ese libro es impresionante. Creo que el libro hace un balance de realmente lo que es la posición, y leyendo diferentes autores, diferentes pastores, diferentes comentaristas, es impresionante, pero hay gente que usted percibe en los escritos el rencor, el rechazo, casi el odio hacia otros hermanos que no piensan como ellos. Y he encontrado algunos que son balanceados, que es lo que tratamos de hacer realmente como iglesia. Una diferencia a lo mejor en nuestras iglesias aquí en Canadá, que pues no todos venimos de la misma denominación, y eso pues provoca cierta tensión muchas veces. Cuando usted está en una iglesia pues de una denominación y todos son del mismo país y todos pues tienen el mismo trasfondo, como que eso pues ayuda a que haya una tranquilidad, ¿verdad? Que no va a haber pleitos ahí, pero aunque hay, ¿verdad? He escuchado pastores que le han dividido las iglesias en iglesias grandes, que las han dividido a través de movimientos que entran a nuestras iglesias, pero en realidad lo que tratamos de hacer es ver lo que la palabra dice, porque al final de cuentas, cuando uno va a la palabra, la misma palabra te ayuda a entender, la misma palabra te da una comprensión clara de lo que realmente Dios quiere decir, y hay cosas, hay que ser realista, que hay cosas que nosotros jamás vamos a entender, que la palabra lo dice, y que nosotros no podemos tratar de unificar las cosas, porque bueno, Dios así lo reveló y tenemos que aceptarlo. Y hay cosas que en la Biblia que no podemos entender, hermano. Por ejemplo, una de las cosas que si usted me pregunta no le sabría explicar así, de tal manera que usted quede satisfecho. ¿Por qué Dios permitió, digamos, en el Antiguo Testamento que mataran niños, por ejemplo? Cuando Dios dice maten a todos, animales y todo, y uno dice, bueno, ¿cómo un Dios de amor puede hacer eso? Hay gente que ha llegado al punto de decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo es otro. No, hermano, es el mismo Dios. Ese Padre del que habla Juan 3:16 es el mismo que le ordenó al pueblo judío a aniquilar a todos, es el mismo Dios. Y hay que entender que para Dios hay que mantener que Él en su soberanía, Él decide, como lo veíamos en Romanos 9, como Él quiere, o sea, no podemos discutir. Yo sé que a nosotros nos gustaría tener como el control de lo que es la enseñanza de parte de Dios, pero no podemos, hermano. Realmente Dios nos da la enseñanza y como hijos de Él, como discípulos, tenemos que aceptar la enseñanza tal como viene, mismo si nosotros no la entendemos completamente, o mismo si nos complica a veces con nuestra red de enseñanza. Y como les decía al principio de esta serie, hay gente que ha matado por ese tipo de enseñanzas, hermano. Hoy ya no se hace, pero en la antigüedad sí, hay gente que mataba por cuestión de religión y lo hacían todo en el nombre de Dios. Y eso es delicado, porque cuando vamos a la Biblia va a haber desacuerdos y eso hay que aceptarlo, hermano. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Por eso es la cuestión de entender que en la iglesia no hay una democracia, hay una teocracia. Es decir, Dios manda y nosotros obedecemos. Y a veces no vamos a estar de acuerdo aún con Dios. Y Dios es paciente. Pero ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios tenía toda la autoridad, pero Dios, como consideraba a Abraham su amigo, le dice, bueno, si Abraham es mi amigo, yo voy a decirle qué es lo que voy a hacer. Y cuando Abraham empieza a negociar con Dios, uno se sorprende que realmente Dios le haga caso a Abraham con todo lo que él ha hecho, con todas las malas metidas de pata que hizo. Pero Dios es así, aún con nosotros. Y Dios al final le revela a Abraham lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Y entonces va negociando y al final llega hasta como 10 personas. Bueno, Señor, pero si hay 10 personas ahí que son justas, el Señor le dice, bueno, si hay 10 no voy a destruir la ciudad. Hasta ese punto llega Dios de valorar nuestra relación con Él. Y cuando usted, por ejemplo, va delante del altar y le dice, Señor, mira, mis hijos, Señor, que ellos conozcan a Cristo. Y claro, es un deseo grande y bueno.
Y el Señor, bueno, te lleva, a veces el Espíritu Santo mismo te lleva a la palabra y te dice, bueno, está bien, yo quiero la salvación también de tus hijos. Pero la cosa es que tú tienes que ir a la palabra para entender cuál es mi voluntad en ese sentido. Porque mi voluntad es que tú vayas y le predicas a tus hijos. Porque yo no lo voy a cambiar así, no, la predicación tiene que llegar a tus hijos y ellos van a recibir el Evangelio y ellos van a tomar su decisión, y nuestro anhelo es que todos nuestros hijos sean salvos. Pero cada uno debe tomar una decisión, y por eso tenemos que buscar todas las maneras, las formas en las que nuestros hijos tengan en contacto con la palabra. Y mire, nuestros hijos, y lo hemos visto en testimonios, a veces se alejan de las cosas de Dios. Y a veces a ellos les cuesta reconocer de que Dios en su amor les aprieta las tuercas y los atrae otra vez. Y ahí vienen después como corderitos cuando ven que no pueden con Dios. Y es la misericordia. Mire, cuando una mujer se postra o un hombre se postra orando a Dios por sus hijos, hermano, es tremendo lo que pasa. Entonces tenemos que seguir orando y tenemos que entender que cuando la palabra lo dice, lo aceptamos. Y hemos visto a lo largo de estos domingos que hay por lo menos dos corrientes principales, y usted quiera aceptarlo o no, usted está en uno de esos. Está lo que se llama el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo es la doctrina que se basa en la predestinación o la elección. Y veíamos a lo largo de estos domingos que no podemos negar la predestinación y la elección. Está ahí, hermano, está ahí, no podemos negarlo, no podemos pretender de que la elección no está. Pero llamamos la atención de cuando la Biblia habla de la elección, siempre es un mensaje a la iglesia. No al mundo, es a la iglesia que Dios le dice que nos fuimos elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, a la iglesia que Dios le dice que fuimos elegidos para ser adoptados como hijos suyos, a la iglesia que Dios le dice que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas, a la iglesia, porque Dios quiere que la iglesia entienda que nuestra posición en Cristo es por gracia. Por eso cuando una persona viene a exigirle a Dios, se está pasando de la raya, porque hermano, a Dios no se le puede exigir. Lastimosamente en la cultura actual se nos ha enseñado eso. Ahora, mire, yo no sé, en nuestra época cuando nuestra mamá decía, así es, usted no discutía, porque sabía lo que le iba a pasar, ¿sí o no? Por ejemplo, a mi mamá cuando yo me portaba mal, porque era travieso, hermano. Mi mamá nada más me volteaba a ver, la mirada me decía todo lo que ella quería decirme. Entonces ya uno se quedaba tranquilito porque sabía que llegando a casa, esa mirada era una promesa de cuando llegara a casa estaba, no un cinturón, hermano, no una chancla. ¿Con qué nos estaban nuestras mamás, hermano? Con el cable de la plancha. Allá en mi pueblo había un árbol que, no me acuerdo cómo se llama, maquirismo, creo que se llama el árbol ese, pero tenía unas ramas, hermano, que no se quebraban aunque le pegara a uno bien fuerte. Y uno rogando que se quebrara la rama para que ya no le dieran, pero no se quebraba, se doblaba, y mire, le quedaba uno marcado como latigazo en la espalda. Ahora, ¿cuántos de nosotros terminamos locos? Ninguno, hermano. Pero ahora se da cuenta que los niños le pegan en la cara a los papás, le faltan el respeto. Entonces ahorita tratamos de tratar a veces a Dios con ese irrespeto. Entonces la Biblia nos dice claramente que Dios es soberano. En Romanos 9 dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces decíamos, ¿quién decide la salvación, Dios o nosotros? Esa es la pregunta fundamental. Entonces veíamos en los diferentes temas que hemos estado tratando en estos domingos, que cuando hablamos del calvinismo, ellos afirman que el hombre es pecador desde el principio. Todos nacemos siendo pecadores. Hay una depravación completa del hombre y por eso Dios tiene que elegir al hombre para la salvación. Ahora, el segundo tema que veíamos en cuanto al calvinismo es lo que se llama la elección incondicional, es decir, Dios elige a quien Él quiere para salvación. ¿Okay? Él decide quién se va a salvar, y que nos veíamos pasajes como por ejemplo el libro de Mateo o Juan, cuando el Señor dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. O sea, cuando dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Usted y yo tenemos que entender que el plan de salvación no empieza en el Génesis. El plan de salvación no empieza cuando Adán y Eva pecan. Si usted se va a 1 de Pedro capítulo 2, dice que Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios decidió, en la Trinidad decidieron que Jesús fuera a la cruz antes de que Adán pecara. No es que Dios se sacó de la manga, bueno, voy a mandar a Jesús porque ni modo, pues ya pecó este
Adán y Eva. No, hermano, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Todo estaba bajo su control. Recuerden que el pecado no empezó en el huerto de Edén, empezó en el cielo cuando Satanás se rebela en contra de Dios. Y por eso el libro de Hebreos habla de eso. El libro de Hebreos habla que Jesús dice entró al lugar santísimo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 10, perdón. Hebreos capítulo 10. Vea cómo el Señor, su acto de salvación, en capítulo 9, versículo 23. Ustedes saben cuando Jesús resucita, María Magdalena lo encuentra y ella lo quiere tocar. Y Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque no he subido todavía a mi Dios y a vuestro Dios. Todavía Jesucristo tenía que ir al cielo, presentar su sacrificio al Padre, ya garantizado por la resurrección, y todavía no deja que lo toquen. Después lo vuelven a encontrar y ahora sí lo abrazan. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tenía que hacer Jesús realmente con su sangre? Vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, está hablando de las cosas del templo, acá del santuario, del tabernáculo, tenían que ser purificadas con sangre. Pero mira lo que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, o sea, con la sangre. Según lo mencionan los versículos anteriores, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que ir antes de presentarse a los discípulos? ¿Por qué Él tuvo que ir después de la resurrección al cielo? Porque no había otra manera de limpiar el pecado que Satanás había hecho en el cielo. Satanás había manchado el reino de Dios. Satanás había manchado el cielo. Y Jesús tenía que ir con su sangre y limpiar las cosas celestiales. Ahora, Dios no está planificando el plan de salvación en función de lo que Satanás hace. Ya era algo que Dios había establecido. O sea, cuando Satanás hace todas las cosas que va haciendo a lo largo de la historia, hermano, a Dios no lo toma por sorpresa. Cuando usted va al libro de Apocalipsis se da cuenta de que todo lo que está pasando, hermano, ya está profetizado en la palabra. Usted se sorprende por el movimiento LGTB en este tiempo, hermano, vaya a la Biblia. El anticristo va a ser una persona que va a amar el amor de los hombres, no el de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que le van a gustar los hombres, pues. O sea, no se sorprenda de lo que está pasando. Entonces es parte de lo que está escrito en la palabra. Va a suceder, hermano. Entonces, querramos o no querramos, lo que está pasando, la Biblia dice que va a haber guerras y rumores de guerra, va a haber pestes. Vea lo que está pasando alrededor del mundo, hermano. Vea lo que está pasando en la isla Canaria. Como ese volcán hizo erupción y se llevó el montón de casitas, hermano. Usted sabe que esta semana anunciaron que Puerto Rico está siendo afectado por esa erupción, por la ceniza que llegó, el gas. Es decir, el mundo es una crisis lo que hay, hermano. Crisis económica, crisis de todo está preparándose para la venida del anticristo. Y el problema es que como iglesia estamos tan enfocados en este tipo de cosas, en este tipo de doctrinas, que perdemos de vista lo que realmente es más importante. Entonces, el calvinismo cree en lo que es la elección incondicional. Dios elige quién va a ser salvo y quién no. Número 3, la expiación limitada. Jesús murió solamente por los elegidos por Dios. ¿Estamos hasta ahí? Jesús murió solamente por los elegidos. Número 4, habla de la gracia irresistible, es decir, cuando Dios te escoge, no hay manera de decirle que no. Eso es lo que dice la gracia irresistible. Dios escoge a alguien para la salvación y no importa lo que la persona haga o diga, Dios lo va a traer a la salvación. Eso es lo que dice este tipo de doctrina. Y la quinta es lo que se llama la perseverancia de los santos. La persona que es elegida, su salvación no se pierde. ¿Estamos hasta ahí, hermano? ¿Alguna pregunta hasta acá? No le dé miedo, que aquí no hay nadie, aquí todos estamos aprendiendo. Luego pasamos a lo que se llama el arminianismo. Perdón. No era eso, creo, Marani. Bueno, ahí está el arminianismo. El arminianismo decía de que realmente todo hombre
es salvo por la presencia de Dios. Es decir, que Dios eligió a las personas en función del conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Es lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice que el Señor realmente nos escogió. Vaya conmigo allá a 1 de Pedro para que lo vea, por favor. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Capítulo 1, perdón, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia, es decir, que el arminianismo se acepta la elección, pero dice que la elección de Dios es en función de el conocimiento anticipado que Dios tiene. El problema es que la Biblia no tiene a qué se refiere el conocimiento anticipado. Muchos piensan de que se refiere a que Dios sabía quién le iba a aceptar, o sabía quién realmente iba a ser sensible al llamado de Dios, o puede ser que se refiera a que Dios sabía realmente quién se iba a mantener fiel hasta el final. Entonces hay mucha discusión en cuanto a eso. Pero entonces el arminianismo dice que la salvación es por gracia por medio de la fe. Es decir, Dios no tiene nada que hacer. Dios simplemente le da al hombre la oportunidad de ser salvo y el hombre decide si es salvo o no es salvo. Y hay muchos pasajes en cuanto a eso. Por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo unimos el hecho de que Dios elige y que el hombre decide? ¿Quién tiene razón? Ahora recuérdese, las dos cosas están en la Biblia. ¿Cuál es el peligro realmente cuando uno toma una posición teológica cerrada, que piensa que el otro está equivocado? Y le digo que hay gente, cuando uno lee los escritos de muchos pastores en las redes sociales, uno percibe el rencor, la burla. Estos son ignorantes los que creen en la elección. Hermano, ahí está en la Biblia, usted no lo puede negar. Cuando Romanos 9, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, ¿cómo usted puede negar eso? Cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿cómo usted puede negar eso? Cuando Efesios 1:4 dice que realmente el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados, para que fuésemos santos y sin manchas, ¿cómo podemos negar eso? No podemos negarlo, está ahí en la Biblia. Pero tampoco podemos negar que la Biblia dice que el que cree en Cristo es salvo, el que no se condena. Las dos están ahí, hermano. Entonces, el ser calvinismo o adventista o arminianismo, eso no arregla realmente las cosas. Hay que irnos a la palabra. La segunda cosa que el arminianismo reconoce es la elección condicional. ¿Qué significa eso? Que la persona es elegida dependiendo si la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador. En el momento que tú eliges a Cristo, entonces Dios te elige a ti. Es decir, que al final de cuentas la salvación la decide el hombre. Ahora, a muchos les cuesta el pensar en siquiera en la idea de que un Dios santo, bueno, amoroso, rechace a un hombre pecador y no lo elija para salvación. Pero no les molesta que un hombre pecador, inmundo, sucio, rechace a un Dios santo. ¿Se da cuenta de la complicación? Entonces, para ellos la elección es condicional. Dios elige o reprueba según la base de la fe o la incredulidad de los seres humanos. El que cree en Cristo es salvo, el que no es condenado. Ahí está en la Biblia también, hermano. El tercero es lo que se llama la expiación ilimitada. La expiación ilimitada. Jesús murió por todo el mundo. Ahora, ¿lo dice la Biblia eso, hermano? Dígame, ¿sí o no? Sin miedo, hermano. ¿Dice la Biblia que Jesús murió por todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben Juan 3:16? Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. Es decir, Jesús murió por cada ser humano en este mundo. O sea, no podemos negarlo. Ahí está, hermano. Ahí está. De hecho, yo quiero remarcarle algo. La elección siempre tiene que ver con la iglesia, nunca con el mundo. El mensaje para el mundo no es la elección. El mensaje para el mundo es: cree en Cristo y serás salvo. Ese es el mensaje de salvación, hermano. El detalle está de cuando ya somos salvos, Dios entonces me revela la elección para enseñarme que mi relación con Él es por gracia, no porque yo fui más inteligente que los demás, no porque era más bueno. Cuando usted va a la Biblia, cuando Dios escoge a Abraham, usted se da cuenta que Abraham no se merecía ser elegido por Dios.
Abraham era sinvergüenza, hermano. La gente lo toma como hombre de fe. Sí, hermano, era hombre de fe, pero era un sinvergüenza. Josué lo menciona en capítulo 23 y capítulo 24 del libro de Josué. Dice que nuestros padres eran idólatras al otro lado del río. O sea, Abraham era idólatra. Cuando Dios lo llamó, no se merecía estar ahí, fue por gracia. Cuando Abraham va y llega a Egipto y le dice a Sara: oye, dile a esta gente que eres mi hermana para que me vaya bien. ¿Usted cree que eso no era pecado? Poner a su mujer en peligro de adulterio. Claro que era pecado, hermano. O cuando Abraham, sin pensar en las consecuencias, cuando Sara le dice: bueno, mira, Dios nos prometió un hijo, pero como Dios no se apura, ahí toma a mi sierva, pues. Ahora, entienda una cosa, Abraham ya era un viejito. ¿Qué edad tendría más o menos Abraham en ese tiempo? Como 90 años, hermano. Imagínese ese viejito, de pronto la esposa viene y le dice: mi amor, mire esta muchacha de 15 años, ¿no te gustaría acostarte con ella? ¿Usted cree que Abraham pensó en Dios? ¿Pensó en la promesa? No, hermano. Él vio, en su sinvergüenzada vio eso. Pero es elegido por Dios a pesar de su sinvergüenzada. A pesar de todo lo que Jacob hizo, Dios la eligió, hermano. El nombre de Jacob significa sinvergüenza, engañador. Y esa fue toda su vida. ¿De dónde cree que Dios lo sacó a usted? ¿De dónde me sacó Dios a mí? ¿Usted cree que usted y yo merecíamos la salvación? No, hermano, es por gracia. Cuando Dios escoge a Noé, es por gracia. Cuando Dios escoge a David, es por gracia. Cuando Jesús escoge a Pedro, es por gracia. Es que Pedro, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría un anciano como Pedro, un pastor como Pedro? Que si usted no viene a la iglesia, le corta la oreja. O un diácono como Pedro, y al momento que él va pasando con el plato de la ofrenda y usted no echa, le corta la oreja o le da un golpe. Nadie le gustaría algo así, pero ahí está Pedro, hermano, elegido. Hasta Jesús eligió a Judas. Ahora, tratemos de entender eso. Es la gracia de Dios, hermano. Entonces la palabra claramente nos dice que en cuanto a la expresión limitada, que la expresión es para todos y no solo para algunos elegidos, aunque no todos la aceptan. Y por lo tanto no todos reciben sus beneficios. El argumento más poderoso realmente del arminianismo es el siguiente: si un número predeterminado de seres humanos ya está elegido por Dios para salvación, la venida de Jesús no hubiera sido necesaria. Bueno, están equivocados en este sentido, porque no hay salvación sin Cristo. Ahora, no podemos negar que la Biblia enseña que Dios elige, hermano. Y no podemos negar que hay una responsabilidad humana. Ahora, muchos hablan en este sentido de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío, muchos piensan que eso es lo que le determina al ser humano si elige o no elige a Jesús. Hay un problema con el libre albedrío, porque el libre albedrío tiene que ver con la libertad del ser humano para decidir. El problema es cuando usted y yo nacemos en este mundo, ya nacemos con un pie chueco. Si ya cojeamos de un lado, es decir, ya estamos más inclinados al mal. Usted lo puede ver en los niños. Usted no le enseña al niño a ser masoquista o ser manipulador. ¿Cómo el niño sabe que la mamá va a hacer lo que él diga? Se pone a llorar. Cuando el niño llora porque usted no le quiere dar algo, ¿qué hace usted al final? Dale lo que el niño quiere. Si el niño empieza a llorar en la tienda y que quiere dulce y usted empieza a decirle: no, no te voy a dar nada, ¿qué hace el niño? Manipularla. Y usted, por vergüenza, para que no empiece la gente a hacerle mala cara, usted le da al niño lo que quiere. Eso es manipulación. ¿Quién le enseñó eso al niño? Ya lo trae, hermano, en el pecado. O sea, cuando el hombre se presenta delante del Evangelio, él necesita la gracia de Dios, necesita, como decíamos el domingo pasado, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Recuérdese, un muerto no puede tomar decisiones. Un muerto espiritual no puede recibir la gracia de Dios. Necesita la obra del Espíritu Santo, necesita que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Necesita que la palabra, es importante que le contemos nuestro testimonio, pero es la palabra, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, lo que produce fe en la persona. Y cuando escucha la palabra, la persona es responsable en ese momento de tomar una decisión por Cristo. Cuando la persona dice que no a Cristo, usted puede tener dos opciones:
Usted podrá decir, esa persona no aceptó a Cristo porque no era elegido. Bueno, es su opinión. O puede ser que usted diga, no, esa persona no aceptó a Cristo porque no quiere. Bueno, al final de cuentas, la persona se va a ir a condenación igual. Pero a veces estamos tanto tiempo peleando por ese tipo de cosas que perdemos de vista el propósito real. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo, o sea, Dios no quiere, hermano, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, es importante entender, hermano, que Dios anhela que cada ser humano, fíjense, a mí me impresiona el valor que Dios le da a cada persona en este mundo. No importa quién sea, hermano. Mire, cuando nosotros andamos evangelizando allá en Reynosa, yo vi borrachos en la calle. Entonces hacíamos mimos en la calle y había uno de los muchachos que hacía un tablero donde iba presentando el plan de salvación. Yo vi borrachos ahí, hermano. Al escuchar la palabra se les quitaba la cruda y la borrachera, y ya de sus 5 sentidos aceptaban a Cristo. Yo vi prostitutas ahí con su minifalda aceptando a Cristo. ¿Se da cuenta? Esa es la gracia de Dios. Ahora, la gente no va a escuchar, como dice Romanos capítulo 10, el evangelio a menos que usted y yo lo compartamos. O sea, Dios quiere la salvación de cada ser humano. Dios anhela. Por eso dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Por ejemplo, el domingo allá en el cielo había fiesta, cuando Ixel aceptó a Cristo, hermano. Eso, una persona. Ahora, puede ser que para los demás diga, bueno, qué bueno que aceptó la muchacha, pero me imagino que en el corazón del hermano Juan y la hermana Mercedes era diferente. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una unión ahí con ella, porque es su hija. Ahora, cuando Dios ve a un ser humano, cualquiera que sea, no importa el trasfondo, que se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Imagínense, uno. Una vez que ve que se convierte uno, dice, bueno, se convirtió uno. No, hermano, para Dios uno es importante. Y Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros a llevar ese mensaje. Hay personas que no se van a convertir cuando les compartamos el evangelio. Pero hay personas que sí. Nuestro mensaje no es para que nuestra misión no es que la gente se convierta. Nuestra meta es compartir el evangelio y Dios va a hacer la obra en las personas. Juan 3:16, otra vez. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios realmente quiere. Como dice 1 Juan 2:2, dice que Jesús no murió solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En el caso el cuarto punto que menciona el calvinismo, el almiranismo, perdón, es lo que se llama la gracia resistible. ¿Qué significa gracia resistible? Que enseña que el ser humano puede resistirse al evangelio, puede resistirse a Dios. O sea, una persona le puede decir a Dios no. Eso es lo que se llama la gracia resistible. Cada una persona le puede decir a Dios que no quiere, pues. Y hay mucha gente que hemos conocido que le han dicho que no a Dios. Y esa es la libertad. Y como les decía, hay una diferencia entre el libre albedrío que tenía Adán y Eva y el libre albedrío que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no conocían el pecado en experiencia. Ellos nunca habían pecado. O sea, cuando el Satanás les presenta la opción de ser como Dios, ellos no saben lo que es el pecado. Es en ese momento cuando ellos deciden desobedecer a Dios que el pecado entra a sus vidas. Pero usted y yo cuando nacemos ya tenemos la inclinación hacia el mal. Entonces Dios tiene que convencernos a través del Espíritu Santo de nuestro pecado para poder aceptar a Cristo. Las personas, como dice la palabra, las personas de este mundo son hijos del diablo. Sé que suena pesado, hermano, pero eso es lo que le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Eran religiosos. Es tan sencillo como eso. Por eso necesitamos llevar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo, para que la persona pueda convertirse en hijos de Dios. Juan capítulo 1.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el privilegio, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos, hermano. Solamente aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Pero más adelante vamos a ver un poco más en detalle este tema de la salvación, porque, hermano, mucha de nuestra gente piensa que son salvos y a veces uno se cuestiona la conducta de la gente, y el problema mayor es que a veces pensamos que somos salvos de la manera equivocada. Hay gente que piensa que somos salvos porque venimos a la iglesia. Hay gente que piensa que somos salvos porque tenemos una Biblia en la casa. Hay gente que piensa que somos salvos porque damos diezmo o ofrenda. Hay gente que piensa que somos salvos porque tenemos un ministerio. Como alguien decía, en el cielo nos vamos a sorprender de no ver a muchos pastores allá. Porque ser pastor no te garantiza la salvación. Solamente haber tenido un encuentro personal con Jesús. Después estar en el libre membresía de la iglesia, y eso no le garantiza salvación. Ahora, más adelante vamos a ver un poco más de eso. Entonces, cuando hablamos de la gracia irresistible, que las personas pueden decirle que sí o no a Dios, el quinto punto es lo que se llama, déjeme verlo, la pérdida de salvación. El almiranismo hace mucho énfasis en este punto. La salvación se puede perder, porque la salvación entonces depende de lo que el hombre hace, de lo que usted decide. Es la decisión del ser humano lo que cuenta. Dios no tiene nada que ver. Dios le ofrece la salvación y el hombre decide si se salva o no se salva. El hombre decide si se pierde o no se pierde. Hay muchos textos que se usan para es lo que se llama, por ejemplo, caer de la gracia. Como dice apóstol Pablo al libro de Gálatas. Y le voy a leer lo que ellos mencionan. Dicen: los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto son hechos partícipes de su espíritu, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria, siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo, y que Jesucristo nos ayuda en todas las cosas que vamos a enfrentar. Es decir, una persona que cree que la salvación se pierde es una persona que ve la obra de Cristo como no necesariamente algo que le da seguridad. O sea, ve la salvación como algo que depende de lo que el ser humano haga. Y hay un conflicto con eso, porque a veces la gente lo que menciona es: si Cristo viene y tú estás en pecado, te quedas. Bueno, le tengo una mala noticia: vamos a quedar todos. Le voy a hacer una prueba. ¿Cuántos de los que están aquí esta semana compartieron el evangelio? Ya se quedó, hermano. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿la Biblia reconoce realmente el pecado en el ser humano? Sí, hermano. Primera de Juan 1:8 dice: el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Claro, todos somos pecadores, hermano. Entonces, ¿quién va a ser sin pecado cuando Cristo venga? Ahora, quiero leerle algo que encontré por ahí, es impresionante. Bueno, un resumen que hice, porque es interesante que algunas personas, por ejemplo, mencionan algunos textos sobre la pérdida de salvación. Por ejemplo, Mateo 24:13. Vean lo que dice, Mateo 24:13. Es interesante porque uno de los problemas, yo sé, hermano, que no todos a lo mejor tenemos el conocimiento de lo que es el griego y el hebreo. Yo sé que es complicado eso. Aún en el seminario muchos de mis compañeros huían de eso. Nosotros los que íbamos al tema pastoral teníamos que hacer 3 años de griego, y eso era un martirio, hermano. 3 años estudiando el griego. Los que iban a educación cristiana hacían 1 año. Sé que muchos que iban para el pastorado lo que hacían es inscribirse a educación cristiana para no pasar por el griego. Yo tomé aquí en la universidad 1 año de hebreo, hermano, es horrible. Yo soñaba con una mano escribiendo al revés, martirizado cuando iba a la clase. Es horrible, hermano, es difícil, son idiomas difíciles. Pero la palabra claramente nos enseña. Vea lo que dice Mateo 24:13. Vea cómo este pasaje es uno de los que se menciona, apoya el hecho de la pérdida de salvación. Pero vamos a ver un poco más adelante los detalles, eso. Pero Mateo 24, aquí el Señor está hablando, dando un discurso, y dice aquí la palabra en el versículo 13: mas el que persevere. Bueno, vamos a leer del versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros,
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces toma este versículo aislado y dice, bueno, ahí está. El que no se mantenga fiel hasta el final, pierde la salvación. El problema es que la palabra perseverar aquí significa que usted se mantiene en el mismo estado hasta que llegue el momento de cambiar a otro estado. Ahora, cuando habla de perseverar, una de las mejores traducciones de la palabra perseverar es tener paciencia. El que sea paciente hasta el fin será salvo. Pero usted tiene que leer en qué contexto Jesús está diciendo este pasaje, porque usted lee en el versículo 3, Mateo 24:3, dice que sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Está hablando de el tiempo de la venida de Cristo y el fin de este siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué, hermano? Perseverar en amar a Cristo. El amor a Cristo tiene que ver con la obediencia, y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces a veces se toma este versículo aislado y dice, ahí está, el que persevera hasta el fin. Hermanos, si Cristo viniera en este momento, todos los que estamos aquí nos quedamos, porque ninguno ha obedecido la orden de ir a predicar el evangelio. Entonces hay que tomar los versículos tal y como están, no aislarlos, porque ese es el problema. Cuando llegamos al libro de Hebreos se va a dar cuenta que mucho texto se toma aislado y da la idea de que la salvación se pierde, pero cuando usted lo toma en todo el capítulo se da cuenta que no es eso. En el libro de Hebreos hay varias advertencias, porque uno de los problemas que tenemos, tanto los que están en el calvinismo, tanto los que creen que la salvación no se pierde, como los que piensan que la salvación se pierde, uno de los puntos comunes es que ambos son desobedientes. Yo veo mucha gente predicando al frente de que la salvación se pierde y vive en adulterio. Entonces no tiene sentido. O sea, lo que creen no afecta en nada a sus vidas. Creen que la salvación se pierde, pero todo lo que hablan al frente es de plata. Como decía una persona en las redes sociales, si usted no diezma, no es salvo. Óigame. O como le decía a alguien, a una hermana que una vez me vino a consultar, ella venía llorando y me dice, pastor, fíjese que en la iglesia me dijeron que perdí la salvación. Yo le digo, ¿qué pasó? Ella iba a otra iglesia. No, es que el domingo se me ocurrió ir con pantalones. Y el pastor me dijo, como vino con pantalones, perdió la salvación. Óigame. Ahora, esas son opiniones. Otra me dijo que le habían dicho que perdió la salvación porque llegó con zarcillos. ¿Cuántas tienen zarcillos acá, hermano? Aretes o aritos. Ya perdió la salvación, hermano. ¿Cuántas están en pantalones? Se fueron, hermano, se quedaron. ¿Se da cuenta? Son opiniones, hermano. Son opiniones de la gente. Pero cuando vamos al texto bíblico, se da cuenta que Dios me exige un estilo de vida que no necesariamente se refleja en la vestimenta. Hay gente que se viste correctamente y son sinvergüenzas. Hace tiempo vi un video de un experimento social que hicieron. Venía en una calle una señora con su niña, y entonces cuando ella levanta la vista, ve que viene allá adelante, viene un tipo con una bata. Es un árabe. Ella lo ve y dice, como ve que viene con una mochila, dice, traeré una bomba ahí en esa mochila. Entonces se cambia al otro lado de la calle, porque ella ve que en el otro lado viene caminando un tipo de traje y con un portafolio. Bien elegante el tipo, joven, y dice, ese debe ser honrado. Y cuando ella va caminando a ese lado, al frente del hombre elegante, llegan dos carros de policía y el árabe se asusta porque piensa que a él lo vienen a agarrar. Y la policía encañona al otro.
y lo tiran al piso, narcotraficante, pero va elegante. ¿Cuánta gente uno ve y dice, mira, esta persona tiene frutos de la verdad? Usted ve a la gente en la iglesia, hermano, pero usted no sabe cómo están viviendo de afuera. Entonces, para Dios es importante que entendamos. Entonces, quiero leerle algo que dice la palabra acá. ¿Se pierde o no se pierde la salvación, hermano? Esa es la pregunta que la gente hace en este tiempo. ¿La salvación es eterna o se puede perder? Esa es la pregunta del millón. Ahora, yo quiero decirle esto, y a lo mejor es una cuestión que he reflexionado mucho en esto, pero yo creo personalmente que la pregunta equivocada te lleva a respuestas equivocadas. Porque creer que la salvación se pierde o que no se pierde, si eso no impacta tu vida diaria, no tiene ningún sentido. Para mí personalmente, la pregunta correcta es, ¿tienes la salvación o no la tienes? Es decir, si yo digo que soy salvo, mi vida tiene que reflejar esa salvación. Porque la discusión de que se pierde o no se pierde, hermano, es eterna. Hay gente que se va a matar y va a pelear por ello, y va a odiar a otra gente porque no está de acuerdo con ellos, pero eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta ¿es salvo usted sí o no? ¿Qué me garantiza que usted es salvo? ¿Cómo usted sabe que es salvo? Bueno, un día yo levanté la mano, ¿y qué tiene que ver eso? La gente levanta la mano en los conciertos, ¿sí o no? Conciertos de rock pesado, satánico, ahí la gente levanta la mano. Y en los partidos de fútbol, la gente levanta la mano. La palabra dice que la salvación viene cuando una persona reconoce a Jesucristo como su Señor, como dueño absoluto. Por eso Jesús siempre confronta a la gente a vivir un estilo de vida diferente. ¿Cómo nosotros demostramos que somos salvos? En mi estilo de vida, hermano. Si nosotros no aborrecemos a padre, a madre, mujer e hijos, aún en nuestra propia vida, dice Jesús, no podemos ser sus discípulos. Es un estilo de vida. Si usted observa la elección que se menciona en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que fuimos elegidos por Dios para que fuésemos santos y sin mancha. Y le digo, mucha gente cree que la salvación no se pierde, o gente que se cree que la salvación se pierde, vive en adulterio, hermano. Normalmente lo ven tan normal como, nos amamos, eso es lo importante. El casarse no es lo importante es que nos amamos. Y cuando usted ve que una pareja del mismo sexo dice, oye, pero lo importante, Dios es amor. Cree que la salvación se pierde, pero cuestiona el hecho del amor de Dios. Dice, no, pues si Dios es amor, si el hecho que Dios esté con una pareja del mismo sexo, eso no afecta en nada, Dios es amor. Entonces cambiamos la palabra es clara, hermano. La fornicación es pecado, la adulterio es pecado, la mentira es pecado, la borrachera es pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, al final de cuentas, el defender con capa de espada que la salvación no se pierde o que se pierde, la pregunta es, ¿en qué afecta eso mi vida? Porque si yo digo que la salvación se pierde, pero vivo en rebeldía a Dios, o sea, nunca predico, nunca asisto a la iglesia, nunca le doy la ofrenda a Dios, nunca comparto el evangelio, entonces, ¿de qué estoy hablando? No es que cuando Cristo venga, si cuando Cristo venga en ese momento yo me voy a arreglar, hermano, nadie sabe. ¿Usted cree que nos va a dar tiempo el Señor? Dice que va a ser en un abril. En lo que usted, papá Dios, ya se fueron. Y usted dice, pero es que los que ya conocemos la palabra, cuando después del rato va a haber una segunda oportunidad. ¿Y quién le asegura eso a usted? ¿Quién le ha dicho que va a tener un segundo chance? No, hermano. Es ahora que hay que estar seguro de que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. No mañana. No mañana. Como yo les he contado en una iglesia que fue a predicar, que había un hermano pentecostal que llegó al mismo tiempo a la iglesia porque él iba a predicar en otro domingo, pero estaba él con su esposa y a mí me tocó predicar ese domingo y yo dije en el mensaje, el reino, en el infierno van a haber muchos bautistas. Y esos hermanos saltaron, aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cómo usted se va a alegrar que alguien esté en el infierno?
Pero es la cuestión denominacional, hermano. Yo le digo, bueno, pero también en el infierno va a haber muchos pentecostales. Y ya se sentaron mejor porque... No, hermano, si usted cree que se va a ir al cielo por ser pentecostal o bautista, no, hermano. Dice la palabra que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Dios me limpia de mi pecado cuando entrego mi vida a Jesús. Dios espera que viva mi vida diaria en santidad también. Pero yo sé que dentro de nuestra congregación igual hay pensamientos diferentes. Hay gente que dice, bueno, pero es que Dios es amor. ¿Es cierto? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Claro que sí, hermano, está en la Biblia. Pero ¿cuántos han leído que Dios es fuego consumidor? Ay, es verdad. ¿Usted cree que Dios, cuándo una manifestación del amor de Dios en nuestra vida? Dice la Biblia que Dios al que ama lo apapacha y le pase todos sus pecados por alto. No, hermano, ¿qué dice la Biblia? Dice que lo azota. No solamente lo disciplina, la disciplina es la corrección, pues la enseñanza de lo que es correcto, pero el azote es el varazo, hermano. Es la vara. Entonces necesitamos entender que el tener una posición doctrinal no cambia nada o no tiene ningún valor a menos que eso afecte mi vida. La persona que dice que se pierde la salvación tiene un problema. La persona que dice que la salvación se pierde tiene un problema. El problema es que el alma se adormece y creyendo que realmente hay una inseguridad en ella. En cualquier momento Dios me puede quitar la salvación. Hay una inseguridad, o sea, no disfruta esa seguridad que tenemos en Cristo. Es una persona que vive todo el tiempo en temor. Entonces se ha dado cuenta que en muchas iglesias de nuestros países tienen culto todos los días. ¿Se ha preguntado por qué? Por eso. Pero ¿quién ha garantizado a usted que Jesús va a venir a la hora de culto? Porque ellos tienen culto de 7 a 9, por ejemplo, todos los días. Pero si viene antes, si viene a las 5, se quedó. Entonces hay una inseguridad en la persona. Ven a Dios casi como el concepto católico de un Dios que está ahí con un látigo para castigarlos. También una persona que dice que la salvación se pierde, su conducta se rige por el temor, por el miedo, y no por el amor a Dios. Tiene miedo de que de un momento le mande un rayo y lo castigue. También el examen que hace de su vida, lo hace siempre en función de lo que él cree que es la santidad. Hay gente que piensa que la santidad es como tú te vistes. La gente que se viste bien y son pecadores, no son ni siquiera salvos. Como decía alguien cuando ve a los pastores, dice, por sus corbatas los conoceréis, pero si yo no me pongo corbata, hermano. Hay gente, mira, hay iglesias que incluso la cuestión de la vestimenta es estricto, todos con saco y todos con corbata, porque eso refleja la santidad, de verdad. O sea, la persona realmente vive en un temor constante. El temor realmente es reemplazado por el miedo. O sea, ve a Dios como un Dios que está ahí esperando que te descuides para darte un castigo. Ahora, eso no significa, hermano, que yo tenga la libertad de hacer lo que yo quiera, porque uno de los problemas con el que piensa que la salvación no se pierde es que se adormece su alma y piensa muchas veces de una manera engañosa que está seguro. Porque él piensa que es salvo, pero su vida no refleja esa salvación. Él está seguro. Mucha gente le pregunta, ¿usted es salvo? Claro que sí. ¿Y por qué? No, porque un día levanté la mano. No porque yo nací en un hogar cristiano. No porque yo dije que sí a Cristo. ¿Y cómo usted sabe? No porque yo creo en Dios. ¿No dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan? Entonces la persona en esa seguridad empieza a caer en un libertinaje. Pues como Dios me ama, no importa lo que haga en mi vida. De todas maneras soy salvo, estoy seguro. Lo que dice el lema, salvo siempre salvo, ¿de verdad? La conducta se relaja pensando que da lo mismo pecar o no pecar. Yo me acuerdo de una hermana que tuvimos en una iglesia, que llegamos a esa iglesia a pastorear y empecé a hablar del Espíritu Santo, y a mí me sorprendió porque
Un día después del culto vino ella y otros hermanos a decirme, pastor, pero ¿qué es eso del Espíritu Santo? Y dije, santo Dios, ¿dónde me viniste a meter? No sabían que era el Espíritu Santo, hermano. Claro, esta hermana después del culto tomaba su limusina y se iba a otra ciudad, a la discoteca, feliz de la vida. Y todos en la iglesia creían que Dios es un Dios de amor, que Dios no castiga a nadie. Cuando les dije que hay consecuencias en nuestro pecado, la gente se vino encima de mí, hermano. El grupo de alabanza vino en grupo, dice, pastor, pero ¿cómo es eso de que Dios no castiga a nadie? Dios es amor. Para ellos el adulterio era normal, la fornicación era normal. Casi me lichan en la iglesia, hermano, por decir que Dios castiga. Entonces una persona que piensa que la salvación no se pierde, cae en ese adormecimiento espiritual. No importa, Dios me perdona de todas maneras. Hay otra gente que piensa que la salvación no se pierde, pierden el deseo de vivir en santidad y en obediencia a Dios. O sea, no importa lo que yo haga, lo que importa es que Dios ya me salvó y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. No importa si hago esto o lo otro, no importa si peco o no peco, de todas maneras, ya Dios en su soberanía me eligió y nadie me puede sacar de ahí. Y el problema es que una persona que piensa así, hermano, es claro que no es salva. Tan sencillo como eso. Lejos de vivir en un temor santo a Dios, cree en la confianza, en la carne y el orgullo del ego. Yo soy bautista. Y los bautistas no los vamos al infierno, vamos al cielo. ¿Quién le garantiza a usted? Yo sé que a veces en la iglesia hay gente que piensa, no, si mis hijos son salvos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Quién le dijo a usted que sus hijos tenían un pase especial? No, hermano, tienen que aceptar a Cristo. Yo le acepto que nuestros muchachos pueden ser buenos muchachos. Eso no los salva. Salvación es personal, hermano. Y hay que doblar rodillas y hay que orar por ellos para que Dios los traiga y los transforme. Y miren, no pierda la esperanza, hermano. Mientras ellos estén vivos, hay esperanza. Y he visto tanta gente, hermano, que no quería, y mire, es impresionante. Hace muchos años, la primera vez que yo regresé a Salvador, estaba en el seminario, me tocó ir a predicar a una iglesia chiquita en mi pueblo. Y había conocido al pastor en la calle, y era un hermano ya mayor. Me empezó a contar que él en su tiempo de juventud fue policía y estuvo en la guerra y todo eso, y Dios lo rescató de ahí. Y Dios lo transformó y lo llevó al pastorado. Pero cuando llegué a la iglesia, a mí me sorprendió gratamente ver a la gente de la iglesia. Ese domingo mi mamá aceptó cuando yo prediqué el evangelio. Pero a mí me llamó la atención que dentro de la congregación estaban como 4 o 5 ancianas del pueblo, que eran, hermanos, más católicas que el Papa. Ahí estaban, habiendo sido transformadas por el evangelio. Dios cambia, hermano, Dios transforma cuando la palabra llega a las personas. Las personas, mire, que defendían al cura del pueblo a capa y espada, ahí ahora doblegadas delante del evangelio. O sea, Dios sí Dios transforma la vida de la gente. También la persona que piensa que es salva, la conciencia adormece y puede vivir engañado pensando que es salvo cuando no lo es. Cuando no lo es. Pues una pregunta para nosotros es, ¿cómo sabe usted que es salvo? Porque tiene una Biblia. Un montón de gente tiene Biblia, hasta los santeros en México tienen Biblia. Vaya a un santero en México, en Catemaco, tienen la Biblia ahí y tienen las imágenes de los santos y tienen, hermano, las imágenes de los demonios ahí. Yo fui a la iglesia católica en Catemaco. Si usted ha visto las películas de terror de donde sale Drácula y todo eso, bueno, así se ve en Catemaco, hermano. Cuando usted entra a ese pueblo, yo no sé ahora si ha cambiado, pero en ese tiempo que yo fui hace muchos años, en fines de octubre, pasamos Halloween ahí en Catemaco. Catemaco es el centro de la brujería en México. Y me acuerdo que a la entrada del pueblo decía, bienvenido a Catemaco, restaurante Las 7 Brujas. Y bueno, buena bienvenida. Y me acuerdo que estábamos comiendo, ahí comiendo tacos, y el hermano que nos había llevado, un hermano del seminario,
que era originario de allí. Nos dice, no se volteen. Pero cuando él dijo no se volteen, rápido volteamos a ver. Porque esa es la curiosidad, hermano. Dice, el que va ahí en ese carro es el brujo mayor de México. Dice, el 31 de octubre van a experimentar lo que es la presencia del diablo acá. Hermano, horrible. Desde las 10 de la noche, esos pobres perros de todo el pueblo aullando. Nos subimos al campanario que tenía la iglesia bautista. En el pueblo solamente hay dos iglesias, una bautista y una pentecostal. Y las dos cierran ese día. Pero nosotros no nos quedaba otro que quedarnos ahí, pues ahí estábamos durmiendo. 11 de la noche, nos subimos al campanario y empezamos a ver el pueblo todo nublado, lleno de incienso, la gente haciendo sacrificios de animales. Impresionante, los pelos a uno se le paraban, hermano. Uno sentía, escuchaba el aullido de los perros con un aullido de dolor. En un programa de televisión que alguien grabó ahí, en Catemaco, un programa de esos como Rojo Vivo, que no era un programa religioso ni cristiano, cuenta el video este documental que hicieron, que esta muchacha entrevista al brujo mayor y le dice, oiga, pero aquí todos son brujos. Dice, no, esos son charlatanes, dice. Eso que te pasan el huevo y que te leen el puro y todo eso, no, dice, es charlatanes. Dice, no, yo soy el brujo mayor. Yo tengo contacto con el diablo. Y mañana, que es 31 de octubre, le invito a la misa que tenemos, a las 12 de la noche. En un cerro que se llama el Cerro de Mono Blanco, que supuestamente se llama así porque ahí mataron a un sacerdote católico que era blanco. A las 12 de la noche subieron. Y le dice, usted filme todo lo que quiera. Y cuando empieza a filmar todo lo que está pasando, hacen un círculo. La gente hace un círculo. Y entonces el brujo mayor les dice a todos, cuando vuelvan a la carne, me dicen lo que te dijo Satanás. Y es impresionante porque empieza uno por uno, a 12 de la noche, el tipo entra en trance. Y empieza a agarrar la mano a cada persona, una por una, y le dice, bueno, tu marido te está engañando. Entonces cuando vuelva vuelva en sí, me lo dices. Y así cada uno le iba diciendo lo que tenía. No, tú tienes cáncer y te vas a morir en tal tiempo. En 2 meses te mueres. Cuando vuelva a la carne me lo dices. Y así cada uno le decía la misma frase. Y al final la muchacha esta le dice, oiga, ¿por qué después de 5 minutos usted terminó ya de hablar con las personas? Y pues bueno, ya. Usted le decía la misma frase, cuando vuelva a la carne me lo dices. Dice, ¿por qué usted decía eso? Bueno, dice, porque está hablando en ese momento de Satanás. Dice, ¿por qué 1 hora dura la misa? Dice, lo que pasa es que Satanás tiene que estar a las 12 de la noche en otro lado. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? No, es que él no puede estar en 2 lados al mismo tiempo. Ok. Entonces cuando la gente pasaba todo el evento, le decían al brujo, mire, usted me dijo cuando estaba en trance que este era mi problema. Entonces les daba la solución. Satanás es real, hermano. Pero Dios es más real. Y la pregunta es, ¿en qué lado estamos? Hay mucha gente que va camino al infierno y piensa que son salvos. Y no importa la posición que usted tenga, de que se pierde o no se pierde. Como le digo, la pregunta real que hay que hacer es, ¿soy o no soy salvo? La Biblia es clara, dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio espiritual. Si usted y yo andamos en pecado y no nos pasa nada, hay un problema, hermano. Porque la Biblia dice que Dios castiga a todo aquel que toma por hijo. ¿Verdad? Cuando usted va a algún lugar y ve que a un niño está portando mal, usted quisiera a lo mejor darle un trancazo al niño, pero no puede. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Es lo mismo. Dios, si ve que alguien de aquí se está portando mal, Dios nada más lo voltea a ver y dice, bueno, no es mi hijo, es el hijo del otro, del vecino. Pero cuando usted dice, este es mi hijo, este le voy a jalar las orejas, es diferente. Entonces la pregunta es, hermano, ¿somos o no somos salvos? ¿Qué determina realmente nuestra salvación? El haber tenido un encuentro personal con Jesús. Hermano, tiene que haber un cambio en la vida de la gente. Si usted sigue siendo el mismo mal hablado que era antes cuando conoció a Cristo, bueno, nunca lo ha conocido. Si usted sigue siendo el mismo machista que era antes de conocer a Cristo, hermano, no lo ha conocido.
Usted es la misma rebelde que antes de conocer a Cristo. No lo ha conocido, hermano, porque nuestra vida realmente nos está reflejando. Vamos a ver el próximo domingo algunos textos que nos hablan de la seguridad de salvación, pero también vamos a ver ciertas advertencias que hay que tomar en cuenta, hermano. Porque la seguridad jamás me da la libertad para hacer lo que yo quiera. Pablo dice que no usemos la libertad que tenemos en Cristo como un libertinaje para hacer lo que nosotros queramos. ¿Hay consecuencias? Claro que sí, hermano. Consecuencias como cuando la persona tomaba la cena indignamente, dice la palabra que Dios los castigaba con enfermedad y algunos dormían. No es que se dormían en el culto, hermano, Dios los mataba en el culto. Yo le aseguro que si eso pasara en este tiempo, nuestras iglesias fueran diferentes. Imagínense que de pronto diga, a ver, hermano, vamos a pasar a tomar la cena. Y todos diciendo, a ver, ¿quién se anima primero a pasar? Pasa Carolina, toma el pan y la copa. Dice, Carolina, toma el pan y la copa. Ya se la toma. No se murió. El siguiente pasa y tampoco le pasó algo. Y cuando le toca a usted, que pase otro. Bueno sería, ¿verdad? Pero hay que esperar eso, hermano. Yo le animo que en esta semana examinemos nuestra vida, hermano. Dios está cansado que estemos jugando al evangelio. Dios está cansado de eso, hermano. Dios quiere personas comprometidas y cuando veamos las advertencias, Dios es claro, hermano. Dios no se anda con tantas cosas. Dios dice, no, esto es. Si no cumples esto, no eres de los míos. Jesús le decía a los religiosos, ustedes son hijos del diablo. Entonces Dios espera que no nos concentremos en discutir si la salvación se pierde o no se pierde. No, nos concentremos en responder la pregunta, ¿soy o no soy salvo? Y eso se va a demostrar en mi vida diaria. Porque, hermano, en la iglesia es bien fácil ser salvo. ¿Sí o no? Vea que en la iglesia usted no dice malas palabras. En la iglesia uno no es envidioso, hermano. En la iglesia uno no es chismoso. No, hermano, él se porta muy bien. Pero el problema es que allá afuera Dios me sigue viendo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿somos o no somos salvos? Esa respuesta solamente la podemos dar cada uno de nosotros de una manera personal. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos. Porque tu palabra es clara, Señor. Sí, Señor, el calvinismo tiene puntos buenos. Sí, Señor, el arminianismo también. Señor, aquellos que piensan que la salvación no se pierde, o aquellos que piensan que se pierde, ambos, Señor, tienen puntos de vista diferentes y tienen base bíblica. Pero si la pregunta real que tenemos que hacernos es, Señor, ¿somos o no somos salvos? En realidad hemos tenido un encuentro personal contigo. Padre, la palabra a lo largo de toda su enseñanza nos dice, Señor, que hay actitudes, conductas que tienen que ser diferentes en nosotros ahora que conocemos a Cristo. Es fácil decir que creemos en Cristo. Es fácil decir que hemos tenido un encuentro con Él. Pero nuestra vida diaria es la que tiene que demostrar que ahora yo soy una nueva criatura. Como dice tu palabra, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu palabra es clara, que el que no toma su cruz cada día y te sigue, no puede ser tu discípulo. Tu palabra es clara, Señor, que nuestra vida, dice en Juan capítulo 10, está escondida en el hueco de la mano de mi Padre y nadie me puede arrebatar de allí. Y nos da seguridad, Señor. Al mismo tiempo nos advierte de que no juguemos con tu santidad, Señor, de que no juguemos con tu gracia, que no intentemos burlarnos de tu palabra, Señor. Hay muchos ejemplos en tu palabra de gente que intentó cruzar la línea y fue castigado severamente por ti, Señor. Ser hijos no nos da el derecho de vivir como querramos. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo en este lugar, Señor. Mira a aquellos que a lo mejor están conectados por las redes sociales o que vayan a escuchar el mensaje tiempo después. Padre, hay un balance que tu palabra hace y no podemos negar que la elección está ahí en tu palabra. Y no podemos negar la libertad, la responsabilidad humana, porque ahí está en tu palabra.
Y Padre, pelear por posiciones teológicas nos puede llevar a perder de vista lo más importante. Tú quieres vidas comprometidas, Señor. Quieres vidas, Señor, que den el todo por ti. Danos ese anhelo, ese deseo de compartir tu palabra con los que no te conocen. Que no nos distraigamos peleando por cosas, Señor, que son importantes, pero no son lo más importante. Señor, la gente está yendo a la condenación sin Cristo, porque tu iglesia no está obedeciendo, Señor, porque no estamos obedeciendo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y amado hermano, ahí donde tú estás, yo te animo a que hagas un compromiso con el Señor. Que tú le digas, mira, Señor, yo sí he tenido un encuentro personal contigo, pero si hay alguna duda en mi corazón, Señor, yo en este día quiero tomar la decisión de aceptarte a ti como Señor y Salvador. No importa cuánto tiempo he estado en la iglesia. Lo importante es que, Señor, tu Espíritu Santo dé la convicción a mi espíritu que ya soy hijo tuyo. Usted puede hacerlo ahí en su lugar donde está. Usted puede decirle, Señor Dios, yo soy pecador. Señor, reconozco que mi vida, Señor, ha sido una vida religiosa. Que, Señor, no he andado conforme a lo que tu palabra dice. Y, Señor, perdóname. En este día, Señor, yo pongo mi fe en Jesús y lo recibo como mi Señor y mi Salvador, como el dueño de todo lo que soy. Señor, en el nombre de Jesús, hoy me comprometo, Señor, a vivir en obediencia. Hoy me comprometo a hacer las cosas como tú quieres. Hoy me comprometo, Señor, a vivir de acuerdo como tú quieres que viva. Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Tu palabra es clara cuando dice que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Solamente hay un medio de salvación que es Jesucristo. La elección, Señor, nos recuerda que es por gracia. La elección nos recuerda, Señor, que no lo merecíamos. Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Y cada uno de nosotros es valioso para ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amado hermano, haga esa decisión por Cristo. Una decisión personal. De que está también conectado por las redes sociales. Haga esta decisión por Cristo. Es mejor tomar una decisión ahora y no seguir engañado pensando que soy salvo cuando realmente no lo soy. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor. Nos comprometemos delante de ti a ser obedientes, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias por la salvación. Gracias porque depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Gracias porque cada ser humano, Señor, está, Señor, en tu pensamiento. Cada ser humano, Señor, tú quieres que sea salvo. Y como iglesia somos llamados a predicar tu palabra a los que no te conocen. Señor, ayúdanos a darte, Señor, la obediencia que tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en santidad cada día. Ayúdanos, Señor, a someter cada pensamiento, Señor, a la autoridad tuya. Ayúdanos a entender, Señor, que no se trata de mí, sino de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ver la necesidad que hay afuera, Señor. Necesidades, Señor, de paz. Necesidad de salvación, Señor, y que solamente en Jesús pueda haber salvación y vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos.
Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que al salir de este lugar vayamos con la decisión y la convicción de que tenemos una relación personal contigo, Padre, y que esta semana va a ser una semana, Señor, en la cual vamos a demostrar con nuestras acciones que tú vives y reinas en nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Saluden unos a otros, aunque sea así de lejito. Dios les bendiga. Oremos por la obra allá en Pleasantville. En unos momentitos van a empezar el culto también allá. Usted lo puede ver por Facebook también. Dios les bendiga, amados hermanos. Negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da.